Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en una nueva edición de Mercados por Chacra Televisión. Hoy acompañados por el técnico de Global Tecnos, Matías Amorosi. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, con una frescura en los informes internacionales que se toman de referencia en todo el mundo. Estamos hablando de los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en las últimas horas dio los informes de estimación de cosecha y pronóstico de la próxima cosecha, tanto en el hemisferio norte como sur, así que eso siempre sirve como referencia. Sin duda, el mercado estaba muy expectante a ver qué era lo que iba a informar en este informe de oferta y demanda de junio, porque por lo general siempre en junio hace algunos retoques, sobre todo para la estimación 17-18 de los rendimientos en Estados Unidos. Hubieron varios años en los cuales se modificó el rinde y eso podía llegar a tener un impacto en los mercados. Claro. Pero bueno, en ese sentido, la estimación de la campaña que viene no hubo mayores cambios. Vamos a tirar como síntesis para después ir ampliando un poquito el análisis. Y a nivel de la campaña pasada, el dato saliente es que aumentó la estimación de la soja en los tres principales países productores, Estados Unidos, Brasil y Argentina, con la particularidad que en el caso de Argentina subió la estimación de la cosecha que se está terminando de levantar de 57 millones de toneladas a 57,8 millones de toneladas, lo cual lo posiciona a Luzda en la estimación un poquito más arriba incluso que el Ministerio de Agricultura de la Nación, que a la par prácticamente de las bolsas privadas del interior del país y la Bolsa de Buenos Aires, por supuesto, estaban más en el orden de las 57,5, así que de alguna manera habrá que ver si después, tanto desde el ámbito público de nuestro país como desde los ámbitos privados, siguen, digamos, esta tendencia de Luzda a estimar como más importante el volumen de cosecha después de haber superado los temores por las inundaciones, que por supuesto se siguen padeciendo en muchos sectores de nuestro país, pero que de alguna manera en la zona núcleo, en la zona digamos más concentrada de la siembra y el cultivo de soja, parece que ya han pasado los mayores temores. De hecho ya se cosechó la mayoría, siempre por supuesto aclarando que hay muchos productores que todavía están padeciendo esos efectos de las lluvias y las inundaciones, pero bueno, a nivel mercado, para dar una imagen general, ya el USDA de alguna manera está confirmando que la cosecha argentina no ha tenido mayores pérdidas y está justamente entre los 57, pisando los 58 millones de toneladas. bueno, es así. A ver, yo creo que la cosecha en líneas generales, sacando algunas zonas puntuales, prácticamente ya está finalizando. Quedan algunos lotes de segunda, quedan las zonas que están muy anegadas, que no puede entrar la máquina o que incluso en algunos campos hay, digamos, como cosa que habitualmente no se hace, se han cosechado las lomas y han quedado algunas partes de los bajos que todavía tienen expectativa de poder cosecharse. Sí, a ver, eso te genera un poquito de incertidumbre con el final de la campaña, a ver si el número termina en 57, 58, pero en líneas generales creo que el mercado eso ya lo había absorbido. Tanto lo que es la producción argentina como lo que fue la producción de Estados Unidos. Lo que sí está impactando en el cortísimo plazo es la expectativa de aumento de producción que está teniendo Brasil. O sea, el USDA le aumentó nuevamente y las propias entidades de Brasil están aumentando las estimaciones de producción de esta campaña que están cosechando. Ya está cosechando la safrinha en muchas zonas de maíz y terminando de cosechar algunos lotes de segunda en soja. Y eso te da un volumen bastante importante, porque recordemos que en enero estamos hablando de 10 palos menos de soja en Brasil, de 12 o 15 millones de toneladas menos de maíz, y que hoy se están cosechando, se están levantando, y eso es oferta que está en el mercado y que deprime los precios en el cortísimo plazo. Bueno, ya que estamos recorriendo todo el espinel de la producción mundial, vamos a ver la primera de las placas, por favor, señor director, donde justamente hay números que refieren tanto a Estados Unidos, a Brasil y Argentina. Sí, es un resumen de los datos que hoy publicaron. Ahí tenemos la producción mundial en el primer cuadro, ¿sí? La producción y los stocks mundiales para la campaña 16-17, y lo que son el USDA de mayo y de junio, o sea, son la campaña 17-18, a ver cuánto modificó de la campaña nueva, ¿sí? Ahí el gran salto no es por el lado de la producción, sino es por el lado de los stocks,
que obviamente incrementaron los de la campaña 16-17 y por ende también aumentaron los de la campaña 17-18, ¿sí? Así que bueno, y encima están por encima de lo que estimaban los privados con 89,44. Eso es, si quieren, una noticia negativa para los precios en el cortísimo plazo. Y se está estimando que China, digamos, tiene unas compras más o menos ahí, entre 89 y pico, y la Unión Europea está más en el orden de los 15 millones de toneladas, con lo cual, digamos, de alguna manera es también un dato relativamente neutro. Es como que China sigue comprando en los mismos niveles, ni mucho más ni mucho menos. Así que bueno, estamos ahí, como analizamos en nuestro programa anterior con Nicolás Budakiola, como una especie de meseta, como que no se termina de perforar el piso que generaba tanto temor. Exacto, sí, porque además, por otro lado, las inclemencias climáticas que hoy está sufriendo Estados Unidos pone un cierto grado de incertidumbre de la producción, por el lado de la producción, porque hay zonas que están muy anegadas, que han tenido que resembrar, y hay zonas que están ya empezando a padecer un poquito de seca se espera encima en los próximos 10 días para la zona oeste, también temperaturas por encima de lo normal, sin precipitaciones, y eso empieza a quebrar un poquito el rinde estimado de tendencia, ¿no? que tanto para la soja como para el maíz siempre a priori son muy buenos y que después obviamente el clima mediante tiene que confirmar, tiene que trasladarlo a oferta finalmente. Bueno, así el escenario es lo que está hoy neutralizando un poco los precios. El escenario es que bueno, está todo más o menos como se preveía, Luzda lo acaba de confirmar y como bien advertía también Sebastián Gabaldá en nuestra edición de Chacra de junio, en una nota en la revista impresa, empieza un periodo de incertidumbre ligada a la evolución de los cultivos, con los climas en cada región, que de alguna manera es un terreno propicio para explorar posibilidades, para estar atentos, para donde surjan oportunidades justamente de mercados, que es de lo que siempre terminamos aconsejando con humildad a todos los productores para que puedan sacarle buen provecho en los mercados a su esfuerzo productivo. Sí, yo creo que en términos de precio hoy tenés un mercado que es bastante financiero, o sea, hoy tenés un precio disponible que si decidís no venderlo porque no puedes salir al campo por una decisión estratégica, en noviembre tenés una tasa de un pase que está similar a una tasa de las Levax o de cualquier financiación que esté en el mercado, con lo cual hoy tenés un precio relativamente similar entre aguantarla y venderla allá adelante. Lo que diferencia hoy el negocio es qué logística puedo llegar a conseguir hoy versus la logística de fin de año y la estrategia de si puedo llegar a salir o no del campo, ¿no? y la ventana que pueda llegar a tener con cada uno. Perfecto. Entonces por ahí pasa hoy la decisión del productor de vender o no vender. Pero la realidad es que hoy tenés un precio similar y hoy calculo que pudiendo capturar este tipo de cambio también superior, que se dio un salto muy grande estos últimos días, poder convalidar 4.000 y monedas que está dando vuelta de pesos, creo que puede ser una buena estrategia. Perfecto. Vamos a la segunda de las placas, que tiene que ver con los stocks estimados por el USDA respecto de maíz, también para los principales países productores. Ahí también el dato, como te decía anteriormente, el que subieron es de la campaña 16-17, tanto para el maíz en Argentina como para el maíz en Brasil, a 97 millones de toneladas. Hay algunas consultoras privadas que están en el orden de los 100 millones de toneladas de maíz para Brasil. Pero bueno, esa sobreoferta en el cortísimo plazo también te está jugando una mala pasada. Y lo que estamos viendo hoy en el mercado, trayéndolo acá a Argentina, es una necesidad inmediata de mercadería que no está llegando con la fluidez a los puertos, pero una vez que empieza a desarrollarse y a avanzar con la cosecha, hoy estamos en el orden del 40%, 40 y pico, que cuando empieza a avanzar y llega al 60, 70 y convalidemos esa excelente producción para Argentina, los precios deberían deprimirse porque también entraría ese flujo de las 97 millones de toneladas de Brasil. O sea que los dos países del hemisferio sur podrían abastecer en gran cantidad todo el mercado internacional. Bueno, Brasil sigue con problemas políticos, pero sigue produciendo como se ve. Lo que no puede es ganarle a Argentina. Estamos, por lo menos, cuando uno ve las estimaciones de la producción, Brasil parece inalcanzable. Siempre nos saca una ventajita más. Hay que tener en cuenta que Brasil tiene 5 veces más de población y prácticamente 3 veces más de territorio. Con lo cual no es para deprimirse cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de maíz, como les mostraba la placa, tiene el doble de producción, o la soja algo parecido.
Pero bueno, nos queda el consuelo del fútbol. La reciente victoria del equipo conducido ahora por Jorge Sampaoli, por lo menos equiparó, porque tienen 37 triunfos cada uno. Esto excede los mercados, pero bueno, 37 triunfos cada uno en la historial del clásico futbolero. Pero bueno, hecho esta breve digresión, vamos a la última de las placas, por favor, señor director, que tiene que ver con las exportaciones de trigo para no abandonar el cultivo que en este momento está en plena evolución. En la Argentina está bajando la siembra desde el norte y se va extendiendo a todo el país, con lo cual de alguna manera es el cultivo a tener en cuenta en este momento. Las exportaciones de trigo, Matías, ahí vemos en la placa. Ahí podemos ver cómo están las exportaciones de la campaña disponible. Lo que queríamos mostrar acá es cómo viene las barras azules, ahí cómo viene superando en los meses de diciembre, enero, febrero, y ahora en marzo, abril, que se esperaba una caída abrupta, la realidad es que no pasó. Seguimos con volúmenes exportables muy altos. Si seguimos con este ritmo vamos a terminar con stocks muy ajustados de la campaña 16-17, y eso de alguna forma podría repercutir en la campaña nueva que están empezando o tomando la decisión muchos de los productores en estos momentos de sembrar o no sembrar. Hoy la realidad es que en el mercado volvimos a tener un 160 la posición cosecha, que me parece muy interesante a la hora de planificar algún canje contra insumos. Pero bueno, podemos esperar más adelante alguna repercusión y alguna suba de precios pasados esos meses con esto, ¿no? Que es de seguir teniendo un mercado abierto, libre, con exportaciones, con un salto importantísimo esta campaña, y que seguramente lo vamos a seguir teniendo toda la campaña que viene. Te hago una pregunta, por favor, señor director, ponga la placa nuevamente para ver en detalle, si bien queda claro que en la evolución de los distintos meses, en lo que va del año, ha sido esa franja azul, esa barra azul es realmente imponente, cómo se ha vendido trigo, cómo se ha exportado. De todas maneras, pareciera como que esa diferencia entre las campañas pasadas y esta en cuanto a las exportaciones no es tan notoria en los últimos meses, en marzo y abril. ¿Qué estaría dando cuenta de ese detalle? Y bueno, a ver, ahora lo que empieza a traccionar es el mercado interno, o sea, no tanto la exportación. No podemos pretender seguir exportando los mismos volúmenes que exportamos enero, febrero, porque sin duda nos quedaríamos sin trigo acá en Argentina. Claro. Y ahí de vuelta volveríamos a tener algún problemita de la mesa de los argentinos. Pero la realidad es que con esta apertura, este libre mercado, esa ley de oferta y demanda va a traccionar los precios, y los molineros van a tener que salir a pelear un poquito, competir con la exportación para que esta no se lleve toda la mercadería. Claro. Y bienvenido sea, porque la realidad es que en ese sentido tanto unos como otros pueden verse beneficiados, y obviamente el productor de fondo podría captar un mejor precio. Los datos respecto de la evolución de la siembra, bueno, todavía sigue la duda respecto de cómo se van a liberar los lotes, más que nada en la provincia de Buenos Aires y en las zonas más trigueras del sur de la provincia de Buenos Aires, que todavía no entraron en la etapa de la siembra a velocidad crucero, pero en el resto del país en general se mantienen las estimaciones de buena expansión del área, ¿no? Sí, nosotros estamos cercana a los 5,5 millones de hectáreas en todo el país. Hacemos algunos relevamientos y encuestas a ver cómo viene la cosa y cómo van tomando decisiones, o por lo menos creo que las respuestas hace un mes atrás eran con una gran intención de siembra. Había una posibilidad de incrementar la superficie de la campaña pasada, que había sido muy alta, y bueno, ahora con estas cuestiones climáticas algunos están frenando, paralizando las decisiones. Una cautela temporaria, podríamos decir, como diciendo, bueno, no me voy a apurar a decir que sí, que ya está cerrado la decisión, porque por ahí en los próximos 20 días, un mes, que todavía tengo margen para poder sembrar, puedo cambiar y puedo analizar otras opciones, ¿no? Sí, por eso creo que en algún punto la superficie puede ser no un dato tan marcado, porque por ahí se termine sembrando la superficie que se estimaba a priori, pero por ahí ya con variedades de ciclo más cortos, ¿sí? O con potencial de rendimiento más bajos, y eso que esta campaña tuvo un rendimiento, según las bolsas, de 33 quintales, nunca antes visto, un rendimiento récord a nivel Argentina. Bueno, ahí empieza a hacer la cuenta finita de la superficie por rendimiento y a ver cuánto tenemos la campaña que viene, que calculo que será un poquito menor. Claro, y habrá que ver, eso como telón de fondo de eso hay una buena situación, hay un buen dato, que es que hay muchas más opciones que la que teníamos
en los años anteriores, porque si bien ahora vino una etapa de emoción con el trigo, de última, sí, es como decíamos en la etapa de la revista Chacra de la edición de mayo, digamos que había razones y emociones, y entre las razones estaba tomar al trigo como una especie de cultivo de cobertura para que absorba el exceso hídrico y de alguna manera compense las napas. Ahí van a estar las decisiones. Creo que claro, hay buenas intenciones de seguir sembrando, seguir fertilizando, seguir aplicando rotación en los cultivos y en los campos, pero bueno, también el clima está de fondo, que con un año niño también de por medio, y bueno, ahí va a estar la decisión, ¿no? Bueno, lo seguiremos analizando. Muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos al segmento de Hacienda en Mercados por Chacra Televisión, de Haciendas, Ganados y Carnes. Vamos a la primera de las placas de este segmento, que tiene que ver con los datos del mercado Liniers. Ahí lo vemos. Muchas gracias, señor director Marcos Batobás. Perfecto. Lo que vemos que hubo una firmeza relativa entre los terneros especiales, que lograron mantener sus valores en una semana, la última, donde la concentración de oferta deprimió bastante los precios. Ahí vemos todos los números. El mercado de Liniers, en definitiva, promedió la semana en baja. A partir del martes, cuando los ingresos superaron las 10.000 cabezas, la demanda fue muy selectiva y los valores cerraron en baja. Los terneros especiales, como decíamos al principio, fueron la excepción, con precios que lograron repetir las cifras registradas la semana pasada. Para el resto de las categorías, las bajas fueron desde un 2,73% en novillitos hasta un 5,53% en baja en las vacas. Esta última categoría presentó una oferta muy abultada, alcanzando una participación del 41% dentro del total ofrecido. En novillos, las bajas se concentraron principalmente sobre los lotes más livianos. En estos casos hubo caídas superiores al 5% en los promedios semanales. En los novillos de quilaje superior a los 460 kilos se pagaron valores dentro de los niveles de referencia de la semana anterior. Respecto de la invernada, podemos decir que los livianos bajaron también un poco el promedio. Los terneros livianos inclinaron los promedios de la invernada hacia abajo en un segundo semestre que se inició con precios sostenidos para las hembras. La semana fue con muy buen volumen comercializado, con un aporte de Hacienda muy importante en remates realizados en Rosario, por el Rosgán y en Posadas, Misiones. Así que los precios generales de la invernada promediaron en baja, explicada principalmente por la caída de precios de los terneros livianos. Los remates de invernada comenzaron a darse en forma más trabajosa por varios motivos. Por un lado está la caída lentamente, la calidad va cayendo lentamente y escasea todo lo que es la cabeza de parición. Por otro lado, es alto el nivel de ocupación de los corrales, iniciado ya el segundo semestre del año. Por último, en el caso de la invernada, tenemos que decir que las dificultades que impone el clima, los caminos anegados, impiden tanto los ingresos como las salidas de camiones, y muchos productores quedan afectados por esta situación y están actualmente prácticamente fuera del negocio. En vientres el mercado estuvo bastante selectivo. El promedio para vaquillonas preñadas fue de 12.423 pesos. Y por último vamos a las notificaciones de la relación insumo-producto, las dos placas finales de este segmento. Ahí la tenemos. Las relaciones de compra-venta de Hacienda en pie presentan este junio valores por encima de los registrados en junio del año pasado. Sin embargo, cuando se compara el ternero de invernada con el ternero liviano de consumo, se observa que los valores actuales son muy similares a los de junio de 2016. Iniciado este segundo semestre, los terneros livianos, tomando como referencia el precio de Liniers, se han defendido mejor que el resto de la hacienda comercializada a faena. Por último, vamos a la placa que tiene que ver con la relación del maíz con el novillo, y tenemos que decir que con un maíz barato y precios máximos de 40 pesos para los ejemplares terminados entre 300 y 350 kilogramos, los resultados de los ciclos de engorde corto son buenos y convence fácilmente al productor que busca un negocio rápido con fácil salida hacia el mercado interno. Y así concluimos una nueva edición de Mercados por Chacra Televisión. Nos estamos encontrando. Hasta siempre. Muchas gracias.